Todos tenemos una conexión que nos cambió la vida. Y en el podcast de Conexión contamos esas historias y creamos nuevas entre emprendedores y corporativos, inversionistas, gobierno y academia. ¿Y si una conexión lo cambia todo? Bueno, desde Conexión Sumi llevamos esperando este espacio ya hace unas semanas atrás de una manera muy especial y antes de seguir, primero dar las gracias a Postobón por abrirnos las puertas a este espacio que ya les contaremos con detalle de qué se trata, porque vendrán cosas muy interesantes, pero para presentar todo el equipo, Jorge, por favor, en 2 frases muy cortas, ¿quién eres? Cuéntale un poco a los oyentes, ¿quién es Jorge? Bueno, yo soy Jorge Ricardo Gutiérrez, soy vicepresidente de Logística y Formatos de Proximidad en Postobón. Llevo 14 años trabajando en Postobón. Toda la vida desde que me gradué de la universidad he trabajado en logística. Sandra, por favor. Bueno, buenos días. Sandra Orrego. Actualmente soy la directora de activos comerciales para Postobón. Ahora vamos a ahondar un poquito más qué significan esos activos comerciales. Llevo ya en la compañía 15 meses y también pues en el mundo logístico casi 24 años ya en este tema. Gracias. Mucha experiencia. Mucha experiencia y muy buen recorrido. Santi, bienvenido a este espacio. Por favor, lo mismo también en 2 frases. ¿Quién es Santi? Bueno, súper resumido, Santiago Montoya. Soy emprendedor. Desde niño me han gustado los negocios. Hijo de familia campesina, negociante, comerciante. Y pues por eso también decidí crear empresa, porque como que en las venas ya me palpita el corazón con estos temas. Qué bueno, yo quiero ya, pues, con ese tema que te palpita ese emprendimiento, o sea, lo llevas en la sangre desde pequeño. Contanos un poco de ese origen, o sea, de tu familia, de dónde sale ese Santiago emprendedor, de pasar de vender frutas, verduras, limones, a dar un salto y a emprender y a crear una empresa donde ya más adelante, pues no nos adelantemos, pero ¿cómo es ese salto y esa transición? Bueno, yo soy de Sonsón, Antioquia. Es un pueblito que queda a 3 horas y media de Medellín. Mi papá de una vereda que queda a 1 hora y media adentro de Sonsón, o sea que solamente se llega en Chiva. Mi papá fue recolector de café hasta los 17 y 18 años, después fue conductor de camión, después fue conductor de bus acá en Medellín. Nos vinimos por los problemas que había de violencia en Sonsón y toda la familia de mi papá se empieza a ir de Sonsón buscando oportunidades. Mi papá llegó, se puso a manejar bus, trabajó 2 días manejando bus y a los 2 días dijo, uy, no, esto está muy difícil, es más fácil manejar camión. Es que manejar bus para y arranque, todo me devuelva. Y por cosas de la vida, eso le abrió oportunidades y se metió con el negocio de servicio público. Entonces ya compró un bus entre 4 personas, después entre 3, entre 2, le compró la mitad, después compró otro bus, después vendió los 2 buses y fue comerciante. Y siempre, toda la vida me llevaba a ver todos los negocios. Entonces iba y cambiaba un bus varado por motor y lo cambiaba por 4 carros y esos 4 carros los vendía y compraba un apartamento y ese apartamento lo cambiaba a 2 colectivos. Y viendo eso, incluso hubo un bus que compró y vendió como 5 veces el mismo bus. Y yo decía, pucha, que es tan bacano. Y toda la familia de él se migró de Sonsón y uno se puso a vender higos, otro se puso a vender limones y todos empezaron a ser emprendedores. Tanto así que cuando yo me gradué del colegio, la rectora me decía que yo por qué no quería estudiar y yo le decía no, porque yo quiero vender limones y ese es mi sueño en la vida. Yo no quiero estudiar. Santiago, pues que usted es buen estudiante, usted le va bien, ocupa el primero o segundo puesto, usted ¿cómo no va a estudiar? Y yo, rectora, a mí no me gusta en ese momento, decidí no estudiar, me fui a vender limones. Antes de eso, cuando llegamos a Medellín, empecé a trabajar en el Country Club de Ejecutivos de CAI recoge pelotas de tenis. No sé si han visto pues los CAIs que pasan con la gorrita. Sí, sí. Mi papá siempre me dijo que las oportunidades se aprovechaban y uno para aprovecharlas necesitaba plata. Porque entonces él me decía, Santi, a mí me han ofrecido unos lotes muy buenos, pues yo no tengo plata para comprarlos. Y a todo el que los compraba,
años después, pues pucha, ganando un montón de plata. Él me decía, pues yo no tenía la plata, entonces ahorre. Entonces desde los 12 años entré al country, me puse a ahorrar. Después fui profesor de squash, también en el country. Después me fui a vender limones a Bogotá. Llegué a Medellín y tenía 26 millones ahorrados. Y con esos 26 millones, a los 17 años monté Fruver Sabaneta. Que no sé si ustedes conocen los Fruveres, que es donde uno va en Bogotá, sí son muy famosos desde hace muchos años. Hace 13 años en Medellín casi no habían. En Medellín estaba la revueltería del señor Barrigón, chorreado, con sucio, pues. Entonces dijimos, vamos a montar un mini mercado de frutas y verduras lindo. Nos metimos con ese negocio. Me acuerdo que mi papá me dijo, Santi, si el primer día vendemos 300.000 pesos, esto es un éxito de negocio. Se acabó el primer día, fuimos a la caja, contamos la plata como 1.200.000. Y papá me decía, ay, pucha, yo nunca pensé. Uy, Santi, este negocio, uy, Santi, yo nunca pensé. Y ese negocio empezó a crecer. Nos tocaba decirle a la gente que no podía entrar porque no cabía más gente. Y pues ya de ahí después ese negocio se lo vendí a un señor que se quería meter en el negocio de los Fruveres. Empecé a invertir en propiedad raíz. O sea, ahí sacaste el ADN full del papá. Tal cual. Eso estamos viendo. Los regaños todos los días. Santi, ese plátano no está tan bueno. Compré plátano grande, hermano. Esa fruta no sirve, eso no. Y todos los días los regaños, porque claro, él es campesino y sabía que la papa criolla, ese amarillo se pone negro muy rápido, que tiene que comprarla, que tiene el puntico rojo de Sonsón. Y yo, vea pues. Santi, yo quiero hacer ahí un stop. Y todo ese proceso de emprendimiento junto a tu maestro, pues que finalmente fue tu padre, en toda esa infancia, adolescencia, digamos que ahí en qué momento es ese salto a lo que, digamos, a un poco de lo que es hoy. O sea, ¿cómo te visualizaste solo, con un socio? ¿Tuviste algún referente? ¿Seguiste muy del lado de tu padre? ¿Cómo fue ese salto? Listo, no, ahí ya después del Fruver, yo me volví a ser muy amigo, desde que era Cadi, de un amigo de Sonsón, Alejandro Álvarez, le decimos Jimmy, y desde ahí seguíamos desde el colegio, trabajamos en el country, y este man era un genio de la programación. Y un día nos pusimos a hablar y él me dijo, Santi, yo puedo desarrollar lo que usted me diga que desarrolle, y vaya, venda lo que sea. Y me fui por una tienda y vendí un software contable para tiendas. Y yo dije que nosotros le hacíamos el inventario. Uy, hermano. Bocadillo unidad, bocadillo pequeño, bocadillo mediano, bocadillo grande, bocadillo esta marca, bocadillo esta. Ay. A la final le pagamos a 2 amiguitos de mi hermanito, como con 12 años, que fueran para allá toda la noche a inventariar eso. Y dijimos, no, este negocio está muy difícil. Y yo le decía a Jimmy, yo no sé nada de tecnología, nada, absolutamente nada. Él me decía, pues usted aprende. Yo le enseño y usted aprende. Hasta que un día nos estábamos leyendo un libro que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y hablaba de documentación digital y de el gran mercado que había para manejar documentos digitalmente, firma electrónica, todo esto. Y Jimmy lo vio y me dijo, Santi, eso lo podemos hacer. Y empezamos. Y este man me empezó a explicar todo para poder yo sostener una conversación técnica con un cliente. Buenísimo, listo. Okay, o sea que cuando fue a vendernos eso no tenía ni idea de lo que nos iba a vender. No, porque eso ya fue hace poquito. Pero el primer año patinando. Jimmy, me dijeron API. ¿Qué significa API? Y me dice, Santi, ¿cómo no vas a saber qué significa API, Santi? Volvete serio. Y yo, Jimmy, no sé. Y no estaba ChatGPT. Santi, entonces no era importante, tan ya fácil. ahí habías estudiado, porque Sí. ya habías hecho la carrera en la universidad. Sí, yo estudié ingeniería financiera, pero lo mismo, muy alejado de lo técnico. Pues pucha, yo estudié ingeniería financiera y me fui por mercadeo en la línea de énfasis, ventas, y yo quiero algo que sea más de tacto con la gente. Bueno, ya, ¿en qué momento o en qué año o hace cuánto nace AUCO? AUCO nace hace 5 años. 5 años, ok. Hoy en el 2026, ¿pensabas, o sea, lo que has realizado a hoy, lo pensabas hace 5 años? No, y yo creo que no es un tema de no pensar, o sea, porque esto se ha crecido más de lo que nosotros imaginábamos. Y yo creo que no es tema de mentalidad,
Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía, Santi, mi sueño cuando yo era recolector de café, mi sueño más grande era manejar camión. Él decía, porque pues yo ni había ido a la ciudad casi, o sea, yo casi ni conocía Medellín. Mi sueño más grande era manejar camión. Se puso a manejar camión y ya su sueño era ir a la ciudad. Se vino para la ciudad y ya su sueño era comprar un bus. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado lo mismo. Hace 5 años nosotros nos imaginábamos un software que le sirve a las empresas para manejar documentación chiquitico, así como hablamos los países que hablamos de, ojalá que nos vaya un poquitico bien. Y año 1 empezamos a crecer, año 2 ya empiezan a llegar empresas grandes, entonces llega Tigo, llega Movistar, llega Celsia, empiezan a llegar y nosotros, juepucha, venga. Pero vení, antes de que sigas con ese proceso pues de tener a todas estas empresas, ahora salto a Jorge y Sandra desde el lado de Postobón, ¿cuál fue o cuál es esa visión desde Postobón en tener este relacionamiento con emprendedores, abrirle las puertas, generar, digamos, ese valor o creer más bien en los jóvenes de afuera, que hay un talento muy grande y muy especial? No, yo creo que todo esto comienza con una visita que hace aquí Jorge Ricardo a un evento pues programado que se llama Conexión, que yo creo que ahorita Jorge les cuenta un poquito por qué llega a ese evento, y digamos que a partir de ahí nace la iniciativa de empezar a conocer a AUCO para unos procesos que tenemos nosotros al interior de la compañía, que en el caso nuestro es toda la administración de los activos comerciales, que ahí están las neveras y los dispensadores de gaseosa, los dispensadores de agua, que no son menores. En neveras estamos hablando de que tenemos alrededor de 300.000 equipos puestos en el mercado. Y eso pues requiere una trazabilidad importante, y como al final es un préstamo que la compañía le hace al tendero, requiere pues tener como unos documentos legales para constituirlos, pues que siguen siendo de la empresa, pero están en calidad de préstamo. Y ahí pues es donde empezamos a buscar con Santiago. Pero yo quisiera que Jorge les cuente un poquito cómo llega a Conexión. Bueno, en agosto del año pasado, estaba yo en mi oficina y recibí un comunicado que va a haber un evento en Plaza Mayor que se llama Conexión, donde iba a haber una serie de emprendedores. Mi jefe se entera, entonces nos dice, oiga, ¿por qué no van y escuchan? ¿Qué hay allá que nos pueda servir para la compañía? Entonces, pues programaron a las personas que estuvieran interesadas, les dijeron, mire, va a venir de Postobón, van a venir estos ejecutivos en estos horarios, los que estén interesados, anótense. Pero esto viene más de una necesidad de la compañía, como de entender, venga, qué cosas hay. Estaba empezando como este boom de la inteligencia artificial, de la analítica, de buscar como procesos más eficientes. Y muchas veces en compañías como la nuestra, nos volvemos como muy, por decirlo de alguna forma, paquidérmicos en tomar decisiones, en hacer desarrollos. Entonces sí, venga, pero entonces hay que hacer este proceso, este otro, hay que revisar esto. Y bueno, la idea era ir a ver qué había ya que nos fuera a servir a los diferentes procesos, a logística, a producción, a ventas. Yo estuve allá y había pues un listado de personas y ellas me iban diciendo, de esta hora a esta hora viene esta persona, de esta hora a esta hora viene esta otra. Y en uno de esos espacios estaba Santiago. Entonces pues Santiago llegó, nos presentamos. Bueno, Santiago, cuénteme qué es lo que usted tiene, qué emprendimiento maneja. Y Santiago, pues la verdad, en ese momento lo que me mostró, me dijo, mire, yo tengo aquí algo muy sencillo, pero que puede hacer procesos muy rápidos. Y cogió y sacó el teléfono. Yo pensé que iba a sacar alguna app, alguna cosa de esas. Y me dice, yo aquí en el WhatsApp, usted me dice qué necesita y yo se lo hago. Entonces yo, en ese momento, yo acababa de recibir el proceso de activos comerciales, la administración de los activos comerciales para la compañía. Cuando hablamos de activos comerciales, estamos hablando de las neveras, de los dispensadores de gaseosa o de jugos, que ustedes ven cuando van, por ejemplo, al cine o a un frisbee, algo así.
¿Y qué se me vino a la cabeza al principio? Le dije, venga, ¿y eso qué maneja? ¿Y eso maneja contratos? Me dijo, sí, eso maneja contratos. Y me mostró un ejemplo, mire, yo aquí, venga, ¿qué quiere que hagamos? Le dije, no, pues no, muéstreme algo. Y entonces cogió y me hizo ahí un programita rápido, se demoró 2 minutos. Y me dijo, mire, yo por aquí entonces le pido su cédula, le pido esto, y después se lo pongo aquí en un texto ya predefinido. Entonces yo hice eso con los contratos que nosotros hacemos de el comodato de las neveras y de los dispensadores en nuestros clientes. Y le dije, venga, ¿y eso cómo es? ¿Eso cuánto se demora? Y me dijo, no, venga, esto es en tiempo real. Y le dije, ¿y usted eso lo puede conectar con SAP? Sí, claro, yo le hago la interfase con SAP, todo eso. Y la verdad, pues es muy grato ver que después de 8 meses, ya la próxima semana, vamos a ver materializado eso, un proceso en el cual nosotros nos demoramos en que el representante de ventas imprime el contrato, va y se lo lleva al tendero o se lo manda por email, pero entonces el tendero está preocupado por vender y a qué horas va a imprimir el contrato y a firmarlo, se le puede pasar. En cambio en esto, él coge el celular, venga por acá, listo, y quedó firmado el contrato y al otro día puede ir a entregarle la nevera. Eficiencia. Claro, entonces es un proceso que se demora 15 días, se puede estar demorando 10 minutos. Espectacular. Santi, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿evidenciaste la oportunidad? ¿Ya lo tenías muy mapeado? ¿O fue en ese momento de conversación con Jorge que se te vinieron todas estas ideas a la cabeza? No, pues uno cuando ve una empresa grande, pues a uno le vienen 20.000 ideas a la cabeza. Entonces, como si es gestión humana, voy a hablar de esto. Si es logística, voy a hablar de esto. Entonces, dependiendo del área, como que yo me imaginaba ejemplos diferentes. Y llegaron varios vicepresidentes de Postobón. Entonces llegó gestión humana, logística. Entonces, yo como que para cada uno llevaba como mi ejemplo puntual. Y acá hablando con Jorge, le empecé a mostrar la plataforma y los usos, y Jorge fue el que ahí mismo la caló y dijo, venga, esto me sirve para activos. Y la verdad, yo no sabía que había un problema tan grande con el manejo de las neveras y que era un proceso demorado, con riesgos, Él me lo cuenta y ahí mismo yo le dije, venga, que ya se lo entendí, le voy a mandar a firmar un contrato por WhatsApp con validación de identidad. Fírmelo, tengo la trazabilidad en la plataforma, mire toda la data que me da, si lo leen, si no lo leen, cuánto tiempo, quién lo firmó, con qué foto, desde qué ubicación, todo. Y ahí mismo Jorge me dijo, usted tiene que hablar con Sandra. De una vez, lo voy a poner en contacto con Sandra, este es mi número, este es el de Sandra, yo ya lo voy a escribir. Y eso creo que fue un jueves o un viernes, y me dijo, si Sandra el lunes no le ha escrito, escríbale a Sandra, y si no le contesta, me escribe a mí, pero usted se tiene que reunir con Sandra. Entonces también fue muy bacano porque se detectó el problema y de una se le buscó dar solución. O sea, de una fue como, venga que esto empieza. Y en estos 8 meses, para una empresa tan grande, esto es un proceso muy grande también. Entonces, 8 meses puede parecer mucho, pero en realidad es poco tiempo para uno cerrar un negocio de una envergadura nacional que abarca muchos tipos de personas, que abarca todo el país, todos los tenderos. Entonces, en realidad, siento yo que fue un proceso muy ágil para hacer en una gran empresa. Demasiado, y pasando por diciembre y enero, que siempre son 2 meses atípicos en el año, yo creo que ha sido un proceso muy, muy rápido. De verdad, para nosotros desde el lado de Conexión es un honor poder contar estas historias, o sea, que estos espacios de relacionamiento, de conexiones, de networking, sean reales, pasen cosas, y pues tener la oportunidad de a Postobón, una empresa pues con tantos años de historia, creer en el talento joven de afuera, porque pues ustedes sí o sí tienen un equipo muy sólido internamente, pero también no quedarse como con lo de adentro, sino tener la oportunidad de abrir las puertas a estos nuevos talentos que con seguridad pues hoy les están solucionando un dolor de cabeza que probablemente llevaban de años. Entonces, yo quisiera también como desde el lado de Postobón, esa posición de abrir las puertas
ahora qué viene, qué esperan, probablemente se sumen más emprendedores a un futuro, o sea, como que nos contaran un poquito del lado de Postobón. Yo voy a tomar aquí la palabra. Yo creo que actualmente nosotros estamos como con la mente muy puesta en hacerlo cada vez más eficiente, más productivo, incorporar la inteligencia artificial a los procesos. Entonces yo creo que desde la alta dirección de la compañía, ese sea como el direccionamiento, da mucha claridad a los equipos de que tenemos que ir por eso. Cuando nosotros pues, nos encontramos con Santiago en el primer ejercicio, si bien es cierto ya nosotros hoy tenemos un proceso con otro proveedor que no es a nivel nacional, pero encontrás, digamos, muchas oportunidades para hacerlo mejor y encontramos una solución a través de Santiago que no solo es la solución, sino que es la disponibilidad, es la facilidad que nos permite. Yo quiero que me le pongas el logo de Postobón azul, yo quiero que, o sea, como toda la caracterización que le hemos dado a él, porque queremos que cumpla con los estándares que tiene la compañía y ver la flexibilidad, porque ustedes saben que pues en el mundo de la tecnología, yo pues de formación soy ingeniera informática y me ha tocado lidiar con muchos proveedores a nivel pues fuera incluso del país. A veces hacer este tipo de cosas cuestan horas, hombre, en dólares, y cualquier campo que quieras adicionar vale mucha plata. Entonces también dijimos, venga, ¿por qué no dar la oportunidad de hacer una prueba con talento nacional? Sabemos que hay bastante en el país y a lo mejor podamos desarrollar algo mucho más flexible, más acomodado a la necesidad nuestra, y eso a velocidades distintas. Entonces yo creo que eso también nos va enseñando de que hay puertas que se están abriendo muy interesantes donde uno empieza a encontrar empresas que ya empiezan a prestar un servicio mucho más flexible y digamos más costo eficiente. Entonces eso también, y esa cercanía que va dando pues también desde el equipo de Santiago, yo creo que ha permitido poder llegar a hacer el piloto que vamos a hacer la próxima semana, que es en 2 centros de operación bastante grandes aquí en Medellín, que es Itagüí y Bello, y esperamos pues tener unos muy buenos resultados de cara pues también a la experiencia del cliente, porque eso era importante también para nosotros, que no fuera algo muy rudimentario, que fuera difícil, sino que estamos pensando en personas que no necesariamente tienen un correo electrónico, que su único medio de trabajo es el celular. Entonces estábamos buscando herramientas que facilitaran la vida para nuestro cliente. Y si esta empresa busca las mismas cosas, entonces ahí nos juntamos AUCO y Postobón y podemos lograr hacer un ejercicio que obviamente es positivo para nosotros, pero se traduce en un beneficio de velocidad para el tendero. Entonces eso es lo que estamos buscando. Yo quería complementar un poco lo que dice Sandra, y yo creo que esto es un muy buen ejercicio de ver uno las cosas desde otro punto de vista y con otros ojos. Cuando estamos en una empresa como esta que ya tiene todos sus procesos definidos, pues uno tiende a seguirlo haciendo así porque así se definió. Y entonces no, pero es que hay que firmar el papel y hay que ir a llevárselo al cliente y hay que traerlo. Y a veces no nos permitimos ver otras opciones de cómo hacer las cosas diferentes y mucho más eficientes. Yo creo que es un claro ejemplo de eso. Lo que estamos haciendo ahorita con Santiago para mí es la primera prueba de muchas pruebas que quiero hacer con otros procesos. En ese momento, esa dolencia que tenía, porque acababa de coger ese proceso y yo tengo una visión y una meta de que en 24 horas nosotros tenemos que ser capaces de crear un cliente en nuestro sistema, colocarle en la nevera y llenársela de producto. Esa es la visión que yo tengo. Esto que estamos haciendo con Santiago está solamente la partecita del comodato de la nevera. Falta la parte de crear el cliente de una forma rápida, como lo estamos haciendo aquí por medio del WhatsApp, y ya pues ir a llevarle el producto al otro día. Pero hay más cosas que yo veo, por ejemplo, hay procesos que hacemos en el día a día, por ejemplo, el checklist de un conductor de nuestros camiones cuando va a salir, para que de una vez quede registrado en algún sitio. Eso lo hacemos manualmente, entonces el tipo llena una hojita y después si quiero tener eso me toca ir a tabularlo, pero con un proceso como el que nos muestra Santiago, simplemente venga, muestren su WhatsApp, llene esto, pum, y ya me quedó registrado y tabulado. Entonces yo veo muchas oportunidades más
para esto que nos muestra Santiago en todos los procesos que manejamos en logística. Buenísimo, buenísimo. Yo me quiero devolver ahí. Espectacular lo que comentas, Jorge, y que le contemos a la gente, a los oyentes, es el detalle de la problemática de la gestión de las neveras. ¿Por qué? Porque, digamos, ese dolor de cabeza que ahora pues está en vías de solución y de hacer algo más eficiente y más práctico, pero ese proceso, ¿por qué generaba tanto dolor de cabeza? Como para que le contemos un poco a la Sí. gente. Yo creo que lo primero es el volumen de activos que tenemos puestos en el mercado y que normalmente nosotros tenemos un ingreso aproximadamente 20.000 equipos al año, los que se compran como nuevos, pero están los que se retiran del mercado, se vuelven a instalar. Ahí hay un dolor importante y es que con las herramientas actuales que tenemos, una parte del proceso todavía es en papel y otra parte del proceso sí está con una herramienta, pero que no me flexibilizaba hacer los ejercicios a través de WhatsApp por lo mismo, porque cada que quieres hacerlo por ahí vale, pues cuesta en dólares y empiece a sumar. Entonces hacerlo a través del correo nos lleva a la problemática real y es que a través del correo no todos nuestros tenderos, algunos en la informalidad que se constituyen, tienen un correo que pareciera muy fácil tener un correo electrónico, pero puede que lo tengan, pero no es su día a día. Su día a día es el teléfono y es su herramienta de trabajo y la facilidad es a través del WhatsApp. Entonces, al ser a través del correo, nos pasaba o nos sigue pasando aún, y es que cuando se va a firmar el comodato, se puede poner un correo cualquiera y pareciera que quedó firmado y pareciera que el tendero recibió el comodato y pareciera que hay un formato legal, y nos hemos encontrado de que ahí hay muchas oportunidades. O sea, eso realmente usted pudiera preguntarle a muchos tenderos y es probable que el comodato final firmado no lo tenga. Y esto es digamos que es un documento legal donde obviamente la compañía está respaldando de que ese activo es de la compañía. Entonces, la facilidad es, como lo dice Jorge Ricardo, y es que esto tiene que pasar por varias firmas. Entonces firma el supervisor de ventas, firma el supervisor mío de activos comerciales, tiene que firmar el tendero, y mientras hace todo ese proceso por un flujo de correo, se vuelve supremamente largo. Adicional a que no hay quien esté haciendo la recordación de la firma, como si lo vamos a hacer con la herramienta de AUCO, que todo el tiempo está diciendo, ojo que usted tiene pendiente esta firma. Entonces se nos pueden quedar muchos comodatos, es decir, el cliente esperando la nevera, nosotros de este lado en activos esperando que el cliente firme el comodato. Y así nos quedamos todos en stand-by, y entonces al cliente, que era el que más interesaba en que le llegara el frío, pasa un mes y nunca llegó la nevera de Postobón y resulta que llegó la competencia primero. Entonces ahí es donde Jorge Ricardo dice, tenemos que ser más ágiles, y hay una realidad detrás que todavía no se acaba de cerrar. Pero eso que mencionó Sandra es el problema interno de nosotros, del trámite con el tendero, pero es que en últimas todo esto se hace es por el consumidor final. Claro. ¿Cómo Así prefiero es. yo o cómo prefieres tú tomarte Una un bebida. agua, una bretaña, una manzana Postobón, fría o al clima? Fría. Claro. Entonces el frío para nosotros es un habilitador de ventas. Entonces el problema en últimas es cómo soy yo más ágil para tener esa nevera en el punto de venta y generar más venta para la compañía. Y esto nos ayuda a eso. Buenísimo, porque pues finalmente la nevera termina siendo el éxito de todos estos procesos y de las ventas. Sí, para Correcto. una compañía como esta, Correcto. el frío es determinante. El frío es Así determinante. Santi, a ver, ¿qué se siente hoy dar esta gran solución que les estás dando a Postobón, y cuál es ese mensaje que le quisieras dar a los emprendedores? Bueno, pues a ver, yo creo que apenas estamos iniciando. Yo le decía a Sandra, nosotros nos vamos a meter con todos los procesos de Postobón. Postobón no se va a volver a ver una sola hoja de papel en ninguno de los procesos, pues verás. Yo no tengo afán, pero lo vamos a hacer. Nos esperan muchos procesos más. Este nos va a ir supremamente bien. La próxima semana lo habilitamos y sé que a todo mundo le va a encantar. Y si hay fricciones, pues vamos a solucionar. ¿Sí o qué? En cuanto a lo otro, a mí me pareció muy importante de Postobón que estaba, Juan David. Juan David, Juan David Ramírez. Juan David Ramírez,
que es el vice de comunicaciones, y era la persona más doliente de que todo mundo pudiera hablar con un Jorge. Era escuchando a todo el mundo y él era el que hacía su listadito y decía, venga, que es que usted, Jorge, le tengo a esta persona, le tengo a esta otra, yo ya hablé con ellos y sé que a usted le sirve esa solución, a usted le sirve esa solución. Pero Juan David estaba con la película de que el evento tenía que funcionar. Y yo creo que para próximos eventos de conexión, primero el formato fue muy bacano, porque siempre uno pone stand y los corporativos van a los stands. Pero si yo digo soy una plataforma que automatiza flujos de documentación a través de correo WhatsApp con validación de identidad, posiblemente ven eso y no entran. Pero es muy diferente ya cuando el corporativo tiene el stand y es un stand de escucha. O sea, es un stand donde escuchan al emprendedor qué tiene el emprendedor para ofrecer. Entonces, ese formato es muy bacano y creo que todas las empresas necesitan un Juan David que esté adelante, escuchando y promoviendo que todos escuchen las soluciones. Yo creo que eso fue muy ganador porque Juan David Ramírez es nuestro director de comunicaciones. Y Juan, digamos que tiene, pues no conoce el detalle de cada proceso, pero sí tiene una muy buena idea de lo que sucede en cada uno de los procesos de la compañía. Entonces Juan hizo como un filtro inicial y él iba diciendo, vea, este sirve para esto, esto para esto. Y cuando llegamos los vicepresidentes, nos tenían una agenda con unas franjas de tiempo. Y ahí fue cuando nos sentamos a hablar con Y eso, Juanse, me parece muy clave porque imagínate un vice de un gran corporativo se va a escuchar y llegan 10 emprendedores que le cuentan cosas que a él no le interesan. Que normalmente no pasa. Pues uno desde el lado del emprendedor, tener la oportunidad de sentarse con un vice. No pasa mucho. Y segundo, donde a un vice le lleguen puras cosas que no necesita, el vice va a decir, dentro de un año no voy. No me interesa ir. Pero entonces ahí estaba ese filtro de Juan diciendo, venga que acá le tengo su listadito de cosas que posiblemente le van a interesar. Yo creo que para próximos eventos, esa personita que está optimizando el tiempo de todas las personas que están detrás y que está escuchando los dolores es supremamente clave. Claro. No, y desde el lado de conexión, nosotros lo que queremos año a año es que esas conversaciones cada vez generen más valor. O sea, desde el emprendedor con el corporativo, que generen más valor y poder trabajar en pro de estos ecosistemas. Jorge, Sandra, ¿cuál es ese mensaje también? Pues como se lo dije a Santi, desde el lado del emprendimiento, de ese ecosistema emprendedor, ahora del ecosistema corporativo, el mensaje para esos corporativos que abran las puertas, que ustedes pues digamos que en esa apertura les ha ido bien, pues hoy tienen un aliado. Creo que esto es más que un proveedor, sino un aliado que les está ayudando en unos dolores de cabeza. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le darían a las demás corporativas de diferentes industrias? Okay. Mire, yo trabajé varios años en mejoramiento continuo. Y yo lo que aprendí de mejoramiento continuo es que el que mejor sabe qué es lo que le está doliendo es el que lo sufre en el día a día. Y esa persona muchas veces tiene la solución y no lo escuchamos. Nosotros como corporativos, muchas veces cuando uno habla de mejorar procesos, optimizar procesos, va y trae a grandes empresas multinacionales de consultoría. Y nos olvidamos que hay un entorno alrededor de nosotros que tiene muy buenas ideas. A mí me gusta mucho escuchar en el equipo mío qué es lo que les duele para tratar de traer la solución, pero no al director que me reporta a mí, sino al operario. El haber hecho este ejercicio con personas como Santiago, es que Santiago conocía muy bien algo que él desarrolló y vio una oportunidad en esa conversación que tuvimos. Entonces yo le decía, tengo este problema, él me decía, con unos ojos diferentes a lo que nosotros hemos visto aquí, no, venga, tráigase a alguien que le escanee el documento y entonces por una firma electrónica, pero hay que tener un correo electrónico. De una manera simple, sencilla y rápida, nos trajo una solución. Entonces yo lo que invito a personas corporativas a escuchar,
pero a salirse del entorno donde estamos para poder entender dónde puede haber soluciones alternativas, eficientes, sencillas y mucho menos costosas que las que usualmente en una compañía de esta envergadura estamos habituados a ver. Buenísimo, y es también apoyar el talento colombiano. Yo creo que termina siendo una economía de escala de, Sí. pues, apoyemos lo nuestro. Yo creo que también es muy bonito y pues lo que tú dices, esas ideas frescas son demasiado enriquecedoras para estas grandes compañías, pues que a veces la gente no cree Juan en que esto Sebastián, pueda y, pasar. y normalmente uno en las agendas tan apretadas que maneja, dar esos espacios como para escuchar, yo creo que tenemos que permitirnos más esas conversaciones. Ese punto me parece, yo creo que ese fue el arranque, el Sí. trampolín. Sí, porque en esas conversaciones uno, yo le digo mucho a mi equipo, párese en el balcón, que es algo parecido a lo que el jefe dice, sálgase del entorno, es párese en el balcón y mire el bosque completo, porque a veces cuando estamos muy metidos ahí, ya se acostumbra uno a la operación del día a día y ya me acostumbré a hacerlo así, es como nos paramos en el balcón y vemos posibilidades, y en esas posibilidades uno se permite escuchar, ver los procesos distintos. A veces no es fácil abrir las agendas, pero uno tiene que darse esa oportunidad de esas conversaciones y no solo pensarlo hacia lo que uno maneja. Pues yo con Santiago lo llevé a ventas, lo llevé a gestión humana, porque veo que puede ser muy ganador en varios procesos de la compañía. Igual eso va caminando y va permeando pues muchas cosas que uno dice, si esto lo engrano aquí, lo engrano acá, la velocidad puede ser muy distinta si logramos engranar toda la cadena que necesitamos eficientar. Entonces yo creo que al final uno se tiene que volver como directivo de una compañía, un embajador de nuevas propuestas, de escuchar al emprendedor, de darle la oportunidad al talento local, porque la verdad, pues yo me he encontrado con sorpresas muy gratas en las compañías que nos han ido tocando la puerta. Yo creo que eso que dice Sandra es muy importante porque muchas veces nosotros, como ya lo mencionaba, por agendas, por disponibilidad de tiempo, no damos el espacio para escuchar cosas diferentes. En este caso en particular, mi jefe, que es el presidente de Postobón, el doctor Miguel Fernando Escobar, fue el que nos llamó y nos dijo, oiga, venga, va a haber esto, o sea, Summit, el Summit que ustedes hicieron de conexión, como que captó la atención de él y nos llamó a unos vicepresidentes y nos dijo, oiga, ¿por qué no van y escuchen qué hay allá? Revisen a ver qué podemos traer de procesos nuevos. Y eso, el que hubiéramos, posiblemente si él no me hubiera dicho eso, de pronto yo no hubiera ido. ¿Sí? Sí. Pero eso me trae la moraleja de que hay que escuchar más. A mí me llegan muchos correos ofreciéndome cosas. Algunos los leo, pero si hay una palabra que cautive mi atención, lo leo y saco el espacio. A raíz de esto que hicimos, he estado como más activo en eso. Entonces yo creo que es también darnos el espacio y sacar tiempo en la agenda para mirar cosas diferentes. No, buenísimo, buenísimo y pues muy contentos desde el lado de conexión que escuchar estas palabras, estos testimonios que crean pues una empresa como Postobón, liderada por el presidente Miguel Escobar, pues crean en nuestro propósito. Nosotros acá lo que queremos es ser una plataforma que pueda juntar estos ecosistemas, que pueda generar conversaciones de valor y que las cosas pasen. Esa es la posición de nosotros. Este año nuestra tercera versión será el 18 y 19 de agosto, igualmente en Plaza Mayor, con el mismo foco. Obviamente cada versión pues, te lleva a retarte y a subir la vara, porque pues, si en la versión anterior se dio esto, pues lo que queremos es que esto se siga dando en muchas más empresas, con muchos más emprendedores, perdón, y también corporativos con corporativos. Es decir, que esto sea un espacio, como tú lo dices, tenemos las agendas bloqueadas, pero abrirlas para poder generar esas conversaciones de valor que a veces para los cargos y perfiles de ustedes pues es difícil lograr llegar. Entonces,
nos pone muy contentos, muy orgullosos de ese proceso que se está llevando. Espero a través de la plataforma Conexión puedan tener más conversaciones de valor que les generen valor a sus procesos internos de diferentes áreas. Lo mismo a Santi desde AUCO, también gracias por inyectarle esa pasión, que yo creo que hay un origen muy bonito de salir adelante, de que las cosas sí pasan y de tener convicción por esos sueños, ese emprendimiento y ese foco que le pusiste a lo que hoy está pasando, y todo ese trayecto, pues de verdad es demasiado enriquecedor, y lo tenés que empezar a contagiar, porque de verdad que es muy bonito. Muchas gracias. Santi, no sé si de pronto querés decir algo desde el lado de tu emprendimiento ya como para despedirnos. No, a todos los corporativos que le abran las puertas a la escucha, eso me parece muy bacano, es lo más complicado. Llegar a un corporativo es muy difícil, yo por eso voy tanto a charlas. Va un corporativo a una charla y yo voy porque esa es mi forma de poder hablar 2 minutos con un corporativo. Y ahí me dan la reunión y ahí cierro el cliente. Pero si no, es muy difícil, o sea, un correo es muy difícil que lo respondan, o sea, siempre hay que como llegar muy bien referenciado, si no tampoco está el espacio. Entonces eso es vital para que las nuevas empresas que están naciendo puedan crecer y puedan trabajar con grandes, que no sean solamente Oracle, Amazon, sino que vengan otro tipo de emprendimientos. Y ya todas las empresas que se metan a AUCO, www.auco.ai, plan de prueba, que empiecen a probar, automatizar flujos, procesos, firma electrónica, validación de identidad, consulta en listas, todo se puede integrar y crear flujos para que dejen de manejar papel en las empresas. Excelente comercial. Sandra, Jorge, nuevamente muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas. Está la casa de ustedes, por abrirnos las puertas de Postobón. Espero que este sea el episodio de muchos más episodios que podamos hacer y que contemos más historias tan bonitas como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en el evento de este año. Muchas gracias, allá nos vemos y que podamos generar más conversaciones de valor. Gracias. Gracias. Muchas gracias.